¿Se han preguntado qué sucedía cuando una estrella del cine mexicano en su época dorada no encajaba con las estrictas normas sociales de aquellos años? Cualquier actor que revelara su verdad corría el riesgo de verlo todo derrumbarse. Su fama, su prestigio y hasta su vida personal. Hoy vamos a adentrarnos en las historias ocultas de 12 actores homosexuales de la época de oro del cine mexicano, quienes brillaron en pantalla pero guardaron en silencio su identidad. Entre luces, aplausos y cámaras, llevaban un secreto que podía cambiarlo todo. Acompáñenme a descubrir esas vidas donde el drama más grande ocurría fuera del set. Antes de entrar en escena, vale recordar que hubo actores que no solo interpretaron personajes, sino que también encarnaron luchas silenciosas. Gonzalo Vega fue uno de ellos. Gonzalo Vega fue uno de los actores más queridos de México. Su carisma y versatilidad lo convirtieron en un rostro inolvidable, tanto en cine como en teatro y televisión. Aunque no perteneció de lleno a la época de oro, heredó ese espíritu. Supo encarnar galanes intensos, personajes de carácter y hasta papeles cómicos que hoy son clásicos. Uno de los más recordados fue en La Señora Presidenta, donde se transformaba en mujer para dar vida a los gemelos Martín y Martina, rompiendo tabúes en el teatro mexicano. También protagonizó El lugar sin límites en 1978, una película que marcó historia por mostrar, de manera abierta, la homosexualidad en pantalla. Allí compartió un beso con Roberto Cobo, algo impensable en la sociedad de aquel tiempo. Esa actuación abrió debates que siguen vigentes y lo vinculó para siempre con la representación LGBT en el cine nacional. En lo personal, su vida estuvo rodeada de rumores y silencios. Nunca habló públicamente de su orientación sexual, pero con el paso del tiempo se han revelado testimonios y confidencias que sugieren que su historia afectiva fue mucho más compleja de lo que la prensa de entonces permitía mostrar. Una de las voces que más sonaba fue la de la cantante Dulce, quien recordó la relación que mantuvo con él y cómo esa experiencia dejó entrever que Gonzalo no se ajustaba del todo a los moldes heteronormativos de la época. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad. En 2010, le diagnosticaron un síndrome mielodisplásico que lo obligó a retirarse de los escenarios. Falleció en 2016, dejando un legado de profesionalismo, valentía y sensibilidad artística. Hoy lo recordamos no solo como actor, sino como un hombre que, entre luces y sombras, desafió silenciosamente las normas de su tiempo. Dicen que el misterio es la mejor arma de un seductor, y nadie lo manejó como él. Mauricio Garcés fue el galán que convirtió la coquetería en leyenda. Mauricio Garcés fue, sin duda, el eterno galán de México. Su sola presencia en pantalla arrancaba suspiros y su famoso arroz se convirtió en una de las frases más recordadas de la cultura popular. Durante las décadas de los 60 y 70, reinó como el conquistador empedernido que parecía tener siempre a las mujeres a sus pies. Era el seductor por excelencia, el hombre elegante que encarnaba lo que muchos aspiraban a ser. Pero fuera de cámara, la vida de Mauricio estaba rodeada de rumores. Nunca se casó, y aunque la prensa lo presentaba como un mujeriego incansable, lo cierto es que jamás se le conocieron relaciones formales con mujeres. En cambio, lo que circulaba en los pasillos del espectáculo eran sus posibles vínculos con hombres influyentes, incluso con políticos de alto nivel. Se habló mucho de un supuesto romance con un presidente mexicano, algo que nunca fue confirmado, pero que reforzó la idea de que su vida personal estaba llena de secretos. Lo interesante de Mauricio es cómo supo usar su imagen pública como una especie de máscara. En un tiempo en el que declararse homosexual podía significar la muerte artística inmediata, él cultivó el papel del conquistador como escudo, mientras vivía su verdad en círculos privados. Ese contraste entre lo que mostraba en pantalla y lo que ocultaba en su intimidad lo volvió todavía más enigmático. Sus últimos años fueron más discretos, alejados de los reflectores que lo habían convertido en mito. Falleció en el año 1989, dejando tras de sí una estela de glamour,
misterio y preguntas sin respuesta. Al mirar su legado, entendemos que su personaje no solo representó al galán perfecto, sino también la lucha silenciosa de un hombre que nunca pudo mostrar del todo quién era. Algunas voces no se escuchan, se sienten en la piel. Así fue la de Chavela Vargas, un grito desgarrado de libertad hecho canción. Chavela Vargas fue mucho más que una cantante. Fue un torbellino de emociones que transformó la música ranchera y la vida cultural de México. Llegó desde Costa Rica siendo apenas una adolescente y muy pronto adoptó este país como su patria. Con su voz ronca, desgarrada y única, se convirtió en un ícono de la canción mexicana, aunque ella misma decía que no cantaba, sino que lloraba con la voz. Lo que hizo a Chavela diferente no fue solo su talento, sino también su manera de desafiar las normas. Se vestía con pantalones, fumaba puros, bebía tequila como los charros y se subía al escenario sin miedo a ser juzgada. En una época en la que ser lesbiana era tabú, Chavela nunca lo ocultó del todo. Amó a las mujeres con intensidad y con el tiempo habló abiertamente de sus pasiones, incluso de su romance con la pintora Frida Kahlo. El público mayor quizás recuerde cómo la sociedad la señalaba por su vida bohemia y sus excesos con el alcohol. Sin embargo, Chavela se mantuvo firme, cantando con el alma y siendo fiel a sí misma. Grabó más de 80 discos, inmortalizando canciones como La Llorona, Piensa en mí o La Macorina. Murió en el año 2012, a los 93 años, convertida en un símbolo de libertad. Su legado es doble, musical y humano. Representa a esas almas valientes que se atrevieron a vivir su verdad cuando todo estaba en contra. Chavela no solo rompió las reglas, las reinventó. Cuando naces bajo una sombra tan grande como la de María Félix, necesitas coraje para brillar con luz propia. Enrique Álvarez Félix lo tuvo, y a su manera, abrió camino. Enrique Álvarez Félix, hijo de la inolvidable María Félix, cargó con un apellido que era tanto una bendición como una sombra. Su porte elegante, su mirada intensa y su sensibilidad actoral lo convirtieron en una figura importante del cine y la televisión mexicanas a partir de los años 60. Participó en películas y telenovelas, aunque muchos lo recuerdan especialmente por su trabajo en el teatro, donde podía dar rienda suelta a su vena artística. Desde joven, circularon rumores sobre su homosexualidad. Ni él ni su madre se preocuparon por desmentirlos. Enrique supo llevar su vida con discreción, pero también con valentía. Se atrevió a producir obras teatrales que hablaban directamente sobre la persecución de homosexuales en campos de concentración nazis, algo sumamente arriesgado en una sociedad conservadora. Esa decisión lo convirtió en un referente de dignidad y compromiso con su verdad. Enrique tenía un carácter fuerte, heredado de María, pero también una sensibilidad que lo hacía especial. Sus colegas lo describen como un hombre culto, reservado y muy consciente de lo que significaba ser diferente en una industria que castigaba a quienes se salían de la norma. Aunque la relación con su madre fue compleja, pues estuvo llena de exigencias y silencios, Enrique nunca renunció a vivir de acuerdo a lo que era. Falleció en el año 1996, dejando una carrera discreta pero profundamente significativa. A Enrique se le recuerda no solo como el hijo de la gran María Félix, sino como un artista que enfrentó con dignidad las etiquetas y que abrió camino con pasos firmes hacia una mayor visibilidad de la diversidad sexual en el espectáculo mexicano. ¿Te conmovió lo que había detrás de la fama? Suscríbete al canal. En los pasillos del cine y la televisión, se hablaba de ella con fascinación y respeto. Maricruz Olivier supo ser estrella en pantalla y en los secretos de la vida nocturna. Maricruz Olivier fue una de las grandes estrellas del cine y la televisión mexicana en las décadas de los 50 y 60. Su belleza y talento la llevaron a protagonizar películas memorables como Teresa, Quinceañera y la primera versión de Hasta el viento tiene miedo, donde compartió escena con Marga López. Su presencia en pantalla era magnética. Tenía la capacidad de transmitir fragilidad y fuerza al mismo tiempo. Pero detrás de los reflectores
Maricruz llevaba una vida atravesada por secretos. Se rumoraba abiertamente que era lesbiana y que frecuentaba fiestas clandestinas donde mujeres de la sociedad se reunían para vivir su libertad. En una de esas reuniones, la policía irrumpió y los periódicos publicaron fotografías suyas en tono escandaloso. Lo que pudo haber arruinado su carrera fue rápidamente silenciado. Se dice que una mujer cercana a Maricruz compró todos los ejemplares de esa edición, protegiéndola de un escándalo mayor. Ese gesto de amor y lealtad se convirtió en parte del mito que rodea a la actriz. Su valentía también se reflejó en su trabajo. Participó en 3 mujeres en la hoguera, una de las primeras películas mexicanas que exploró la temática lésbica de manera abierta. Fue pionera en aceptar roles que otras actrices de su tiempo no habrían considerado. Maricruz murió joven, en el año 1984, a los 52 años. Su partida prematura dejó a la industria con una sensación de vacío. Hoy es recordada como una actriz talentosa, pero también como una mujer que, en silencio y con dignidad, desafió las convenciones de su época y vivió su identidad a pesar de los riesgos. Belleza enigmática, mirada de tristeza eterna. Miroslava Stern es el reflejo de un cine que ocultaba más de lo que mostraba. Miroslava Stern fue una de las bellezas más deslumbrantes que pisó la pantalla mexicana. Nació en Praga, pero tras la Segunda Guerra Mundial, se nacionalizó mexicana y se convirtió en ícono de la época de oro. Compartió escena con figuras como Pedro Infante, dejando una huella imborrable con su mirada melancólica y su talento para el drama. Detrás de su rostro angelical se escondía una vida marcada por la tristeza y los secretos. Los rumores sobre su orientación sexual circularon desde muy temprano, especialmente su cercanía con la actriz Ninón Sevilla. Se cuenta que vivieron un romance apasionado, aunque nunca lo hicieron público. Lo más conmovedor es la versión de que, en el momento de su muerte, Miroslava sostenía una fotografía de la mujer que amaba, pero que sus amigos la retiraron para evitar el escándalo. Su suicidio en el año 1955, a los 30 años, estremeció al país entero. Miroslava Stern era joven, exitosa y bella, pero también prisionera de una sociedad que no le permitía ser plenamente quien era. Su vida breve dejó una estela de misterio, de amores ocultos y de dolor silenciado. Hoy, Miroslava Stern es un ícono para la comunidad LGBT, recordada como una pionera involuntaria, una mujer que, con discreción y valentía, desafió las normas de su tiempo. Sus películas siguen vivas, y con ellas, la memoria de una artista que brilló intensamente, aunque por poco tiempo. Ella no actuaba, ardía en cada movimiento. Ninón Sevilla fue la llama tropical que encendió al cine mexicano con pasión y misterio. Ninón Sevilla, nacida en La Habana, llegó a México para convertirse en la reina del trópico. Con su energía, sensualidad y magnetismo, dominó las pantallas en los años 40 y 50. Era bailarina, actriz y mujer de carácter indomable, capaz de transformar cualquier escenario en un espectáculo inolvidable. Su vida personal, sin embargo, estuvo rodeada de rumores. Se habló mucho de su relación con Miroslava Stern, una amistad tan cercana que muchos la describieron como amorosa. Ninón nunca confirmó ni desmintió nada. Simplemente siguió adelante, viviendo con la intensidad que la caracterizaba. Esa ambigüedad, en realidad, fue parte de su encanto, una mujer que no necesitaba dar explicaciones a nadie. El público de la época veía en ella a una diosa exótica, mientras que en privado desafiaba las convenciones sociales. Ninón participaba en fiestas, se rodeaba de artistas y jamás se dejó encasillar. Fue testigo de la muerte de Miroslava y, según se dice, fue de las primeras en enterarse. Ese lazo profundo entre ambas sigue alimentando las leyendas del cine de oro. Falleció en el año 2015, a los 85 años, dejando un legado de películas, bailes y recuerdos que aún inspiran. Ninón Sevilla es recordada no solo como una estrella del cabaret y el cine, sino como una mujer que vivió a su manera, desafiando en silencio las etiquetas
y dejando que su arte hablara más fuerte que cualquier rumor. ¿Conocías alguna de estas historias? Déjanos en comentarios cuál de estas historias conocías y cuál no. Un talento capaz de incomodar y conmover al mismo tiempo. Roberto Cobo demostró que los papeles valientes pueden cambiar la historia. Roberto Cobo fue un actor que marcó un antes y un después en el cine mexicano. Saltó a la fama con Los Olvidados de Luis Buñuel, donde interpretó al inolvidable Jaibo. Pero fue en El lugar sin límites, estrenada en 1978, donde alcanzó un lugar icónico al dar vida a La Manuela, un personaje homosexual que rompió tabúes en el cine nacional. Roberto nunca habló abiertamente de su orientación sexual, pero tampoco la negó. Prefería mantener cierta distancia con los periodistas, evitando ser encasillado como el homosexual de la pantalla. Sin embargo, al aceptar papeles como el de La Manuela, se convirtió en un pionero de la representación LGBT en el cine latinoamericano. Vivió en una época difícil, donde ser gay implicaba enfrentar discriminación y pocas oportunidades. Tras el éxito de El lugar sin límites, muchos pensaron que su carrera despegaría, pero la industria lo marginó. El escritor Carlos Monsiváis señaló que Roberto fue víctima de esa homofobia estructural, condenado a papeles secundarios o películas de bajo presupuesto. Aún así, Roberto supo dejar huella. Con su talento y dignidad, demostró que podía interpretar personajes complejos y conmovedores, abriendo un espacio para nuevas narrativas. Roberto falleció en el año 2002, a los 71 años, sin haber recibido el reconocimiento pleno que merecía. Hoy lo recordamos como un actor valiente, que llevó a la pantalla grande una verdad incómoda para muchos, y que con su arte dio voz a una comunidad que había sido silenciada por décadas. Dicen que detrás de una voz grave y una mirada firme puede esconderse un corazón quebrado. Arturo de Córdoba vivió entre aplausos y silencios. Arturo de Córdoba fue uno de los grandes galanes del cine mexicano y latinoamericano. Su voz profunda, su elegancia natural y su presencia magnética lo convirtieron en protagonista de clásicos como El de Luis Buñuel o En la palma de tu mano. Durante décadas, su imagen fue la del hombre seguro, sofisticado y conquistador, símbolo de una época dorada. Pero detrás de esa fachada, Arturo vivió una historia marcada por secretos y silencios. Su relación con el actor Ramón Gay fue un romance apasionado, aunque nunca reconocido públicamente. Se dice que compartieron años de complicidad, amor y miedo, sabiendo que revelar su verdad significaría el fin de sus carreras. La muerte trágica de Ramón Gay, asesinado en un episodio de celos, dejó a Arturo devastado. Desde entonces, buscó refugio en la amistad de la actriz Marga López, quien lo acompañó hasta sus últimos días. Esa relación fue fraternal, pero permitió a Arturo sobrellevar la soledad y el dolor que lo acompañaban. En la industria, siempre se murmuró sobre sus preferencias sexuales, pero nadie se atrevía a confirmarlo abiertamente. Él mismo jamás lo dijo, aunque sus amigos más cercanos conocían su verdad. Falleció en el año 1973, a los 65 años, víctima de un accidente cerebrovascular. Hoy, al mirar su legado, no solo recordamos al gran actor de voz inconfundible, sino también a un hombre que vivió atrapado entre la gloria pública y la imposibilidad de mostrar quién era realmente. Arturo de Córdoba sigue siendo un mito, pero también un símbolo de los amores silenciados de aquella época. Su atractivo lo hizo ídolo de multitudes, pero su destino lo convirtió en mito trágico. Ramón Gay dejó una huella marcada por el amor y la fatalidad. Ramón Gay fue un actor que brilló intensamente en los años 50. Su atractivo físico y su talento lo convirtieron en uno de los galanes más cotizados del cine mexicano, participando en películas de gran éxito que lo consolidaron como una figura emergente, pero su vida estuvo marcada por la tragedia. Ramón mantuvo un romance con Arturo de Córdoba, un amor intenso que debía ocultarse para evitar la condena pública. En medio de esos secretos, también se vio envuelto en un drama personal que lo llevaría a un final prematuro.
En mayo de 1960, fue asesinado por el exesposo de su amiga y compañera Evangelina Elizondo. El crimen, producto de los celos y la violencia, conmocionó al mundo del espectáculo. Ramón tenía apenas 39 años y una prometedora carrera por delante. En su funeral, uno de los que más lloró fue precisamente Arturo de Córdoba, confirmando lo que muchos ya intuían, que entre ambos había existido una relación mucho más profunda que una simple amistad. Con el tiempo, esta historia se transformó en uno de los secretos peor guardados del cine mexicano. Hoy, Ramón Gay es recordado como un actor talentoso cuya vida fue truncada demasiado pronto. Su historia nos demuestra una vez más cómo el amor, cuando se ve obligado a ocultarse, puede dejar huellas dolorosas que el tiempo apenas logra sanar. No era actriz, era un terremoto con tacones. María Félix, la Doña, hizo del poder femenino un espectáculo inolvidable. María Félix, la Doña, fue sinónimo de poder, belleza y misterio. Con su carácter indomable, se convirtió en la mujer más importante del cine mexicano y una de las actrices más admiradas de América Latina. Sus personajes eran tan fuertes como ella misma, mujeres que no se dejaban dominar, que miraban de frente y hablaban con autoridad, pero junto con su imagen pública, siempre circularon rumores sobre su vida privada. Se habló de posibles romances con Frida Kahlo y con otras mujeres de la alta sociedad. María nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. En una ocasión, cuando un periodista le preguntó directamente si le gustaban las mujeres, ella respondió con ironía: sí, si todos los hombres fueran como usted. Esa frase basta para entender cómo jugaba con el misterio. La Doña fue dueña de su destino en un mundo dominado por hombres. Nunca permitió que nadie dictara su vida personal. Aunque se casó varias veces y tuvo romances con hombres poderosos, los rumores sobre su bisexualidad forman parte de su leyenda. Falleció en el año 2002, el mismo día en que cumplía 88 años. Hasta el final, María Félix fue una figura enigmática que supo convertir su vida en mito. Hoy, además de ícono del cine, también es recordada como un símbolo de libertad femenina y como una mujer que nunca se dejó atrapar por etiquetas. Antes de Hollywood tal como lo conocemos, un mexicano ya conquistaba el Olimpo del cine mudo. Ramón Novarro fue pionero, ídolo y víctima de su tiempo. Ramón Novarro fue el primer gran actor mexicano en conquistar Hollywood. Nació en Durango en el año 1899 y muy joven viajó a Estados Unidos, donde comenzó su carrera en el cine mudo. Su atractivo físico, su mirada profunda y su elegancia lo llevaron a convertirse en el sucesor natural de Rodolfo Valentino, especialmente tras la muerte de este. Novarro brilló en producciones monumentales como Ben-Hur de 1925, que lo consagró como uno de los Latin lovers más codiciados de su tiempo. Pero detrás de esa imagen de conquistador, Novarro llevaba una vida marcada por el secreto. Era homosexual en una época en la que Hollywood fabricaba matrimonios falsos y romances ficticios para ocultar la verdad de sus estrellas. Se rumoró que tuvo amores con Rodolfo Valentino y con Greta Garbo, pero nada podía hacerse público sin arruinar su carrera. El precio del silencio fue alto. Vivió entre la gloria de los reflectores y la soledad de una vida privada que debía mantenerse oculta. Los últimos años de Novarro fueron tristes. Hollywood, que alguna vez lo encumbró, lo fue relegando hasta dejarlo en papeles menores. Sus finanzas se deterioraron y pasó de ser un ídolo internacional a vivir modestamente, siempre con la sombra del qué dirán sobre su vida íntima. El final fue tan trágico como simbólico. En 1968, a los 69 años, fue asesinado en su propia casa por dos jóvenes trabajadores sexuales. El crimen conmocionó al mundo y dejó al descubierto la vulnerabilidad de un hombre que alguna vez había sido considerado un dios del cine. Hoy, Ramón Novarro es recordado como un pionero, un actor que abrió puertas para México en Hollywood.
pero también como un símbolo de cómo la fama no siempre protege a quienes deben ocultar su verdad. Cuéntanos en comentarios, ¿qué estrella del cine de oro marcó tu memoria? Si disfrutaste este recorrido, suscríbete al canal, dale un me gusta y compártelo. Así más personas podrán revivir estas historias escondidas detrás del glamour. Porque recordar no es solo volver al pasado, es darle voz a quienes vivieron en silencio y mantener viva la memoria de una época que nos sigue emocionando hasta hoy.